Para la siguiente función vamos a ver si es continua o discontinua, donde lo vamos a comprobar en todo el intervalo. Hay ocasiones que nos pueden decir que si es continua en x igual a 2, por ejemplo, o si es continua en x igual a 4, pero aquí nos están dando, nos están diciendo si es discontinua o continua en todo el intervalo, es decir, desde menos infinito hasta infinito. Entonces, por ejemplo, vamos a determinar si es continua en todo el intervalo. Entonces, hay una serie de pasos para comprobar si es continua. El primer paso es comprobar que f de a exista. Luego el siguiente paso es que el límite de esa función cuando x tiende a, pues también exista, ¿no? Y 3, que el límite de esa función cuando x tiende a sea igual a f de a. Pero también hay teoremas. Uno de los teoremas es que dice que toda función polinomial es continua. Por acá hay otro que dice que toda función exponencial es continua en su dominio. Por acá hay otro también que dice que toda función de raíz es continua, ok, cuando n es impar, es continua en cualquier número. Pero si n es par, solamente es continua en números positivos. Ok. Entonces, viendo esto, podríamos aplicar el teorema número 1. ¿Por qué? Porque lo que tenemos acá es una función polinomial. Recordemos que una función polinomial es, por ejemplo, x a la n por a n más a n menos 1 por x n menos 1 más a n menos 2 por x n menos 2 hasta a 0. Entonces, la función que está arriba, si yo la descompongo, por ejemplo, va a quedar f de x es igual a 4x cuadrada entre 2 menos 16 entre 2. Si yo hago esto, entonces va a quedar de la siguiente forma. 4 entre 2 es 2, x cuadrada, menos 16 entre 2 es 8. Entonces, esto es un equivalente de 2x cuadrada menos 8. Y esto está escrito de la forma a2x cuadrada menos a0. Entonces, que no es más que otra cosa que
esto que está aquí, o es decir, una función polinomial. ¿Ok? Como es polinomial, pues quiere decir que es continuo. Entonces, puedo yo comprobarlo a veces con los teoremas, y si se complica determinarlo con los teoremas, puedo utilizar estas reglitas que están aquí. ¿Ok? Entonces vamos a ver comprobándolo con esas reglitas. Entonces vamos a borrar esto y vamos a comprobarlo solamente con las reglitas. Entonces, me dice que el primer paso es comprobar que f de a existe. Como aquí no me está dando un número, entonces me está diciendo que en toda, pues podría o tendría que comprobar en todos los números. Entonces aquí, si compruebo por ejemplo con 2, vamos a ver, entonces sería 4, 2 al cuadrado menos 16 entre 2. Aquí 4 al cuadrado es 4, por 4 es 16, menos 16 entre 2, esto es 0 entre 2, que es igual a 0. Por lo tanto, el primer término se cumple y existe porque f de a es igual a 0. El siguiente me está diciendo que el límite, perdón, todavía no le ponemos flechitas. El límite existe, entonces vamos a sacar límite también en ese mismo punto. Límite de 4x cuadrada menos 16 entre 2 cuando x tiende a 2. Y pues lo mismo va a dar 0. Entonces por acá el límite es igual a 0. Y la otra es que me está diciendo que f de a sea igual a 0. Perdón, que el límite de a sea igual a f de a. Entonces, este es el límite de la función y este es f de a. Entonces, límite es igual a f de a. ¿Por qué? Porque 0 es igual a 0. Entonces, se cumple, se cumple. Como cumple estas tres reglas, entonces la función es continua en x igual a 2. Podríamos comprobarlo con otro número, con 4, con 6, con 10, con 20, con cualquier número. Entonces, como no existe ningún número que me indetermine la función, es decir, que me dé 0 entre 0, o un número entre 0, entonces esto es continuo. ¿Ok? Ok, entonces vamos a ver otro ejemplo. Entonces nos dan una función f de x es igual a 4x entre 2 menos x y nos pide que comprobemos si es continua en x igual a 4. Ok, aquí ya nos están dando un número. Entonces vamos a comprobar. Entonces, x igual a 4 sería a igual a 4. Es exactamente lo mismo. Entonces vamos a comprobar cuánto vale f de a. F de a, que sería f de 4, es sustituir 4 en la ecuación. Aquí tenemos 4 por 4, 16. Y aquí menos 2 menos 4 me va a dar menos 2 y esto me da menos 8. Por lo tanto, f de a es igual a menos 8. Entonces, existe. Entonces, por ahí es correcto. Límite de la función que va a ser igual 4x sobre 2 menos x cuando x tiende a 4. Lo mismo, va a dar menos 8.
Por lo tanto, el límite es igual a menos 8. Ahora hay que comparar que el límite sea igual a f de a. Y como menos 8 es igual a menos 8, quiere decir que esto se cumple. Es decir, esto y esto se cumple. Como se cumplen las tres reglitas, es continua en x igual a 4. Ahora, ¿qué pasa si nos dice o nos preguntan si es continua nada más y no nos dan un número? Entonces, si sucede eso, quiere decir que debemos de comprobar si es continua en toda la recta numérica, es decir, desde menos infinito hasta infinito. Y para eso, pues, no nos debe dar 0 entre 0 o L entre 0. Es decir, nunca el denominador debería valer 0. Es decir, aquí esto nos podría dar así, o nos podría dar así. Entonces vamos a ver, quiere decir que esto que está aquí lo vamos a igualar a 0. 2 menos x es igual a 0, despejamos x y nos queda como... Entonces es posible que en este nos dé entonces una indeterminación o infinito. Vamos a comprobarlo directamente. 4, 2, 2 menos 2. Nos da 8 entre 0. Y esto es infinito. Entonces, nos está dando esto que está acá. Por lo tanto, el valor de x igual a 2 me está indeterminando la función. Es decir, me la está cortando. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya vimos que x es igual a 2. Ok, entonces primero es que f de a exista y vamos a verlo. Ya lo habíamos comprobado que aquí pues nos daba 8 entre 0 y esto es infinito. Por lo tanto, f de a no existe. Y como no se está cumpliendo la primera reglita, con una de estas reglas que no se cumpla, ya quiere decir que no es continuo. Entonces, esto sería discontinuo. ¿Ok? Ahora, para saber si es esencial o si es removible, recuerden que si es esencial nos va a dar un número entre 0 y si es removible nos va a dar 0 entre 0. Aquí nosotros pudimos ver que nos dio un número entre 0, por lo tanto se está cumpliendo esto. Por lo tanto es una función discontinua esencial, es decir, que no la podemos convertir en continua. Y por lo tanto ya comprobamos que la función de ahí es discontinua, del tipo esencial. ¿Ok? Entonces, ya cumplimos con lo que nos pidieron. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. F de x es igual a x cuadrada más x menos 6. Y aquí vamos a ver x más 3. Ok, entonces aquí por ejemplo no nos dan un valor de a o un valor de x. No sabemos. Eso quiere decir que nosotros los debemos determinar si es continua en todo el intervalo, es decir, desde menos infinito hasta infinito. ¿Ok? Para que una función sea discontinua en un punto, nos debe dar entonces 0 entre 0 o un número entre 0.
con lo cual quiere decir que esto que está aquí debería de valer 0. Entonces x más 3 es igual a 0, x es igual a menos 3. Por lo tanto, en este valor, la gráfica o la función se puede hacer discontinua. Vamos a comprobarlo. Entonces, f de x es igual, sería menos 3 al cuadrado más menos 3 menos 6 entre menos 3 más 3. Menos 3 al cuadrado es menos 3 por 3 más 9. Aquí me va a dar menos 3 y acá me va a dar menos 6. Menos 3 me da 0. Y aquí 9 menos 3 menos 6 me va a dar 0 y 0. Por lo tanto, f de a no existe. ¿Ok? Y si f de a no existe, quiere decir que la primera regla no se está cumpliendo. Como no se está cumpliendo, pues es discontinuo. Ahora, recordemos que la la relación 0 entre 0 nos da una discontinua removible y la de un número entre 0 nos da una discontinua esencial. Aquí nos está dando 0 entre 0, por lo cual quiere decir que es del tipo discontinua removible. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para convertirla en continua, recordemos que debemos de encontrar su límite. Entonces, límite en la función era x cuadrada más x menos 6 entre x más 3. Entonces hay que encontrar el límite de eso, x cuadrada más x menos 6 entre x más 3, cuando x tiende a menos 3. Si yo lo evalúo así directamente me va a dar 0 entre 0. Por lo tanto tengo que hacer dos cosas. Una, encontrar el límite por límites laterales o factorizando. Vamos a hacerlo factorizando. Lo que está aquí arriba lo puedo factorizar de la siguiente forma. X más 3 por x menos 2 entre x más 3. ¿Por qué? Porque si yo multiplico estos dos que están arriba, me debería de dar esto que está acá. Entonces, como uno se repite abajo y uno se repite arriba, puedo eliminar estos dos. Por lo tanto, va a ser límite de x menos 2 cuando x tiende a menos 3. Entonces sería menos 3 menos 2, que esto sería igual a menos 5. Por lo tanto, el límite de esa función es igual a menos 5. ¿Ok? Lo siguiente que vamos a hacer entonces es escribirla de una forma para que se convierta en continuo. Entonces quedaría f de x es igual, abrimos llave, y vamos a decir x cuadrada más x menos 6 entre x más 3 solamente es válida para cuando x no vale menos 3, pero que vale menos 5 cuando x vale menos 3. ¿Ok? Entonces ya encontramos el límite y ya la convertimos en discontinua removible. Es decir,
Esta gráfica va a tener más o menos así. Aquí pasa por -2. Ok. Y aquí en -3. Aquí en -3. Pues hay un corte. Entonces llega como hasta por aquí, llega por aquí. Y aquí en -3 hay un pequeño corte. Ese pequeño corte entonces lo vamos a sustituir con -5. Entonces ya lo pusimos ahí y como ya lo pusimos ahí, entonces ya se convirtió en continuo. Entonces si lo escribimos de esta forma, ya la estamos convirtiendo en continuo. ¿Ok? Y eso sería todo.